Buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar de forma muy breve sobre la nube informática. Esto es un concepto que mucha gente escucha constantemente, pero realmente no tiene del todo claro qué es. Porque sabemos que vivimos rodeados de la nube. Nuestros móviles, los televisores, los coches, los electrodomésticos, nuestros relojes, bueno, prácticamente ya. Cualquier aparato que lleve electrónica está conectado con la nube. Pero exactamente, ¿qué es esa nube? ¿Dónde está esa nube? ¿Cómo funciona esa nube? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo todo esto de la forma lo más sencilla posible. Y para eso nos tenemos inevitablemente que remontar hasta los orígenes de Internet y explicar un poco su evolución. Así que como digo, nos vamos a ir hasta la Guerra Fría, nos vamos para atrás en el tiempo hasta el año 1957. Y ese es el año, precisamente, 1957, en el que la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, el primer satélite. Os he dejado aquí a la izquierda una réplica que hay en el Museo Nacional del Aire y del Espacio en Washington, D.C. Y si no queréis visitar Washington para ver el Sputnik 1, la réplica del Sputnik 1, también podéis ir al Museo de Cosmonáutica de Moscú, que sé que allí también tienen otra réplica idéntica. El original evidentemente no lo vais a poder ver nunca porque cuando reentró en la atmósfera después del lanzamiento, pues se destruyó. Así que ese no existe. Y aquí a la derecha os he dejado también como curiosidad un sello postal soviético que representa el Sputnik 1 orbitando a la Tierra. No la orbitó mucho tiempo. Fueron 3 meses, si creo recordar, y además dentro de esos 3 meses estuvo operativo unas 3 semanas. Pero bueno, la verdad es que el Sputnik 1 representó un gran paso en este inicio de la carrera espacial. Evidentemente, si los soviéticos habían lanzado ese primer satélite al espacio, Estados Unidos iba a dar una respuesta, y esa fue clara y rápida. Rápidamente se creó la organización ARPA. Estas son las siglas, lo voy a escribir por aquí para que lo tengáis como referencia de Advanced. La R viene de Research. Luego la P de Projects. Y la final de Agency. Eso sería la organización ARPA. Lo podemos traducir como Agencia de Investigación y Desarrollo de Proyectos Avanzados. Luego, con el tiempo, pasaría de llamarse ARPA a llamarse DARPA. Le añadiría la D esta del principio. Lo veis ahí a la izquierda en una ilustración que he dejado. Eso fue ya un poco más adelante. Me parece que se llamó DARPA a partir del año 72. Esta organización buscaba promover proyectos tecnológicos estratégicos, incluyendo entre ellos las redes de comunicaciones seguras. A día de hoy, por cierto, todavía sigue activa. Os podéis meter ahí en su web, forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos y si queréis hasta podéis echar ahí el currículum y bueno, si os llaman, veis que pone aquí Work with Us. Si resultáis seleccionados, lo dudo, pero lo mismo podéis ir a trabajar allí con ellos en cosas de estas secretas que hacen. Luego vamos a volver a hablar mucho más en profundidad sobre el papel que tiene en esta historia la agencia DARPA. Pero por ahora lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir hablando de cosas que estaban pasando en la sociedad de forma paralela. Dos personajes muy importantes que tenemos a finales de los 50. Estos son el científico británico Donald Davis, que lo tenéis ahí a la derecha, en este caso, en la fotografía de la derecha, y el estadounidense Paul Baran. Estos empezaron a trabajar de forma independiente en el concepto de conmutación de paquetes, el packet switching, que luego sería la base técnica de Internet. Por eso dos personajes bastante, pues que hay que darle reconocimiento, por eso los nombramos. Y también vamos a continuar con los ordenadores que había en esa época para ponernos así en el contexto histórico y social.
Los ordenadores de esa época que sabéis que eran muy grandes, muy caros. Estábamos todavía en el inicio de la informática. Sabéis que solamente unas pocas universidades, algunos gobiernos y empresas grandísimas se podía permitir uno. Bien, pues esto es lo que se llamó la era del mainframe. Mainframe escrito, vamos a ponerlo por aquí. Mainframe. Esto consistió, la época del mainframe, como digo, consistió en un periodo que comienza a finales ya de la década de 1940, más o menos, a principios de los 50, en el que esas computadoras gigantes, computadoras centrales, conocidas precisamente como mainframes, fueron la tecnología dominante para procesar grandes volúmenes de datos en organizaciones. En la era inicial del mainframe, o sea, los años 50, el uso que había era secuencial y manual. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en la fotografía de la izquierda tenéis el IBM 704, una computadora muy conocida que se lanzó en 1954. ¿Cómo funcionaba el IBM 704? Pues esta todavía tenía tubo de vacío, no tenía transistores, tenía además una memoria muy limitada de 36 bits, ampliable. Pero bueno, 36 bits para la época estaba muy bien. Y se programaba en ensamblador o en Fortran, que este era uno de los primeros lenguajes de alto nivel. ¿Cómo se procedía al uso del IBM 704? Pues los datos se tenían que meter mediante tarjetas perforadas o cintas magnéticas. Os he dejado ahí a la derecha una foto de una de esas tarjetas perforadas. ¿Qué pasaba? Que los programadores escribían primero el código en papel, o sea, algo muy tedioso. Luego se pasaba este código a las tarjetas perforadas, como las que veis ahí. Se entregaba el mazo de tarjetas, porque cada línea de programa era una tarjeta, pues se entregaba luego el mazo de tarjetas a un operador que había en el centro de cálculo. El operador cargaba el lote de tarjetas, el batch que se llamaba, en el lector de tarjetas del IBM 704 y ya el ordenador pues ejecutaba el programa, imprimía los resultados y seguía con el siguiente job o la siguiente tarea, siguiente trabajo. Si fallaba el programa, ¿qué pasaba? Pues que había que corregir el código. ¿Y cómo se corregía el código? Pues perforando nuevas tarjetas, repitiendo todo el proceso, básicamente. Había que mirar otra vez en papel si estaba eso bien hecho y si estaba bien hecho, pues otra vez volver a hacer la tarjeta, volver a meter el taco tarjeta en el ordenador. Total, un fastidio. Esto a veces se entregaba el programa y veía el resultado pues horas después o incluso días después. Un engorro, pero es que esto era lo que había en la época. Hace no relativamente tanto tiempo, en realidad, unos 75 años. Ahí en la fotografía que os estoy mostrando ahora veis el UNIVAC 1. UNIVAC que viene de Universal Automatic Computer. 1, luego hubo otro. Computadora automática universal 1 se puede traducir. Esta fue la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos y data de 1951. Esta la diseñaron, por cierto, los mismos que construyeron el ENIAC. Ese lo vimos en el vídeo que tenemos sobre los primeros ordenadores a válvulas, los dos Johnes. John por un lado, John, os voy a escribir aquí a ver si os acordáis, John Prespa Eka, el John 1 y luego tenemos al John número 2, el John William Mauchly. Personaje bastante conocido en el mundo de la historia de la informática. Bien, en la fotografía podéis observar, es muy curiosa, se puede ver lo grande que eran estas máquinas, que se necesitaban salas inmensas, enteras destinadas solamente para alojarlas. Imaginaros también la electricidad que consumían. Así que evidentemente este sistema tan tedioso de mainframe anterior que hemos comentado, de las tarjetas ahí perforadas y de cómo se hacía el procedimiento para programar el ordenador, pues evolucionó relativamente pronto a otro que estaba basado en otro concepto, el de
time sharing, esta vez, o computación por tiempo compartido. ¿En qué consistía? Pues simplemente en que ya varios usuarios podían compartir los recursos de un mismo ordenador. Eso tiene sentido, ¿no? Y en base a esto se desarrolló entre 1961 y 1963 en el MIT uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido. Vamos a pasar diapositiva. Ahí tenéis el MIT, el MIT, esto creo que lo conocéis todos, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esto es un centro que es un referente mundial en la tecnología. Aquí han salido un montón de personajes muy ilustres, científicos súper famosos, astronautas, etcétera. Y bueno, está en Boston. Ahí tenéis en la izquierda el edificio, me parece que ese es el edificio principal, actual, y a la derecha tenéis una foto histórica de lo que fue los edificios del MIT a finales de 1800, pone aquí. Bueno, ya está, esto es simplemente porque veáis lo que era el campus antiguamente, o los edificios antiguamente del MIT. Lo que a nosotros nos interesa, que aquí, como ya hemos dicho, se desarrolla entre 1961 y 1963 un sistema operativo de tiempo compartido, uno de los primeros que existió, el CTSS. Esto significa Compatible Time Sharing System. Sistema de tiempo compartido compatible. A la derecha podéis ver el IBM 7094. Y a la izquierda también en la fotografía, lo que pasa es que en blanco y negro se puede apreciar una máquina similar. ¿Por qué os la dejo aquí? Porque precisamente ese sistema operativo CTSS permitía que varios usuarios se pudieran conectar al mismo ordenador IBM 7090 o a uno 7094, como el que veis ahí, a través de terminales remotos. Algunos de esos terminales estaban en el propio MIT y eso en un primer momento estaban conectados directamente por cables locales, pero otros terminales podían estar en otros edificios o instituciones. Eso pasaría poco después de que apareciera el CTSS. Y ahí sí se usaba una línea telefónica para conectar el terminal remoto con el ordenador central. Entonces, con este nuevo sistema seguíamos teniendo el ordenador central, que era una máquina muy potente, muy grande, una máquina de esas de la época grandísima, que tenía una CPU y una memoria grande, que podían y que debían ser compartidas. Los usuarios iban a empezar a trabajar en terminales remotos tontos, los dummy terminal que se llamaron, o terminales, alguna gente le dice terminales vagos, no sé exactamente por qué. Lo de terminales tontos está claro por qué. Porque eran básicamente pantallas y teclados que estaban conectados físicamente por cable serie, por ejemplo, al mainframe. Entonces cada usuario tenía un terminal local o remoto con el que podía escribir comandos, ejecutar programas, editar texto o recibir resultados pero en tiempo real. El sistema operativo del mainframe, el CTSS, lo que hacía es dividir el tiempo de procesamiento de la CPU entre los distintos usuarios conectados y cada usuario tenía la ilusión de tener el ordenador para sí solo porque el sistema cambiaba tan rápido entre procesos que parecía que todos estaban trabajando a la vez. Lo que pasa es que en realidad no. Y esto fue una gran novedad porque hasta entonces para poder utilizar un ordenador los usuarios establecían turnos y ahora en lugar de que la máquina estuviera dedicada a una sola persona a la vez, con el sistema operativo CTSS pues se podía dividir la potencia de procesamiento del ordenador mainframe y repartirla así entre varias personas para que cada uno hiciera su trabajo. Es decir, dicho en resumidas cuentas, yo creo que se ha entendido, pero por un lado teníamos, voy a dibujar aquí a la derecha arriba, a la derecha. Coge otro plumín para distinguir. Tenemos aquí el mainframe, una máquina muy grande, y esta la compartían todos los usuarios. Este era el ordenador tocho.
el mainframe. Y luego al mainframe estaban conectados todos los terminales tontos, que al final eso era una pantalla con un teclado y ya está, una interfaz para que interactuara de forma remota, y ya pues en cada terminal un usuario. Entonces los usuarios se creían que estaban utilizando con su terminal tonto un ordenador para ellos solos, pero en realidad lo que estaban haciendo es compartir el mainframe gracias al sistema operativo CTSS, que le brindaba esa posibilidad. En realidad cada uno de los usuarios no estaba ejecutando los programas y editando el texto ni nada de eso ahí en sus terminales. Simplemente eso se estaba haciendo, esas tareas se estaban haciendo en el mainframe. Los terminales, pues, era una interfaz donde se podían escribir esos programas, donde se podían escribir esos comandos, donde se podía editar el texto, donde se podían ver los resultados, pero todo se estaba procesando ahí en el mainframe. Esto suena parecido a lo que hay al sistema que hay actualmente de los servidores cliente-servidor, ¿no? Pues toda esta tecnología ya se empezó a gestar de forma primitiva en estos años, a partir de los años 60. Por cierto, aquí en esta fotografía de la izquierda veis a ese personaje que estoy señalando ahora mismo, del que vamos a hablar, porque ese también es curioso. Ese es un hijo de un emigrante español y se llamaba Fernando Corbató. Este sí nació en California, así que era americano, sus padres eran españoles, y estudió en Los Ángeles y acabó incorporándose al MIT, donde trabajó precisamente en esto, en el sistema CTSS. Y merece la pena que hablemos un poco de él también, porque, bueno, hemos dicho que con el sistema CTSS podían trabajar varias personas a la vez utilizando el mismo ordenador. Entonces hacía falta una forma para que los usuarios pudieran ocultar a los otros usuarios los archivos y programas en los que estaban trabajando, y para eso Corbató introdujo las contraseñas. Y por eso mismo, pues a Corbató se le conoce como el padre de la contraseña. Ahí lo tenéis al tío, el de las contraseñas, ahí todo elegante con su pajarita. Voy a volver para atrás porque me he saltado también esta diapositiva aquí, que tengo una curiosidad que enseñaros, que es el edificio del MIT tan chulo que hay actualmente, destinado a la Facultad de Ciencias de la Informática. Este que es así súper moderno. Creo que es este, lo busco por internet, creo que es este. Si me equivoco, pues si alguien me puede corregir. Como yo no he estado visitándolo, pues no lo sé 100% seguro. Y por la información que encontré en internet, que el campus este del MIT es muy grande y tiene un montón de edificios, pero creo que sí, que este es el nuevo edificio que tienen para ciencias de la información, para la informática, vaya. Bueno, eso os lo comento simplemente como curiosidad, como otras tantas cosas. Seguimos avanzando. 1965. 1965, fecha súper importante porque a la par que se desarrolló el sistema CTSS que acabamos de ver, también se produce el primer enlace remoto, es decir, la primera conexión que se produjo de dos ordenadores a través de una línea telefónica. Y esta tuvo lugar entre Massachusetts y California y participaron Lawrence Roberts, que lo tenemos aquí en la fotografía de la derecha. Veis que este murió hace relativamente poco, en 2018. Y por otro lado también tenemos que nombrar a Thomas Merrill, lo voy a escribir por aquí abajo, y desgraciadamente no sé por qué he intentado buscar una fotografía de Thomas Merrill y no la he encontrado. Este era otro ingeniero americano, pero no he encontrado fotografía suya. Entonces, pues desgraciadamente no la puedo enseñar. Sí que os puedo enseñar la computadora TX2, que fue la que se empleó para realizar esa primera conexión entre ordenadores. Y ahora seguimos avanzando y os acordáis de que al principio estábamos hablando de la organización ARPA, del Departamento de Defensa y tal, de la Guerra Fría, después del Sputnik 1, dijimos que
que se creó en Estados Unidos, ARPA, que luego pasó a llamarse DARPA. Bien, que dije que íbamos a seguir hablando de esto. Pues ahora es el momento. Resulta que en 1966 ARPA encarga el desarrollo de una red de computadoras que pudieran conectar diferentes instituciones académicas y estatales. Y de esa forma, a partir del encargo de ARPA en el 66, nace ARPANET, que esto viene de la sigla, bueno, parecido a ARPA, ¿no? Advanced Research Projects Agency. Esto es ya lo que sabíamos, pero ahora le añadimos el net de Network. ARPANET. ¿Y qué es ARPANET? Pues la precursora de lo que hoy conocemos como Internet. En el año 69, el mismo año de la llegada a la Luna con la misión Apolo 11, ARPANET entró en funcionamiento y estableció la primera conexión entre 4 nodos. Bueno, aquí en la ilustración de la izquierda podéis ver lo que era ARPANET en el 71, estamos hablando del 69, pero en esta misma ilustración podemos ver los 4 nodos originales, que son el primero, el que tuvo lugar primero fue la UCLA, o sea, la Universidad de California. Luego tenemos otro nodo que fue otra pedazo de universidad que está relativamente cerca en distancia, Stanford. Luego tenemos también la sede de la Universidad de California en Santa Bárbara, que creo que está aquí, también bien juntita. Y por último, la Universidad de Utah, que se estaba un poquito más alejadita. Esos fueron los 4 primeros nodos. El 29 de octubre, fecha muy importante, 29 de octubre del 69, se envía el primer mensaje a través de ARPANET. El mensaje fue login, pero bueno, esto fue un poco una catástrofe porque el sistema se cayó tras enviar la segunda letra, o sea, del login al final se envió la L y se envió la O y el sistema se cayó, pero de todas formas no sería un completo fracaso esto, porque acababa de nacer, aunque no saliera el primer experimento tan bien como se hubiera querido, pero acababa de nacer la primera red de Internet en el año 69. Luego, pues poco a poco se fueron añadiendo más nodos y se fue mejorando la red. Y de hecho, vamos, ha estado funcionando relativamente bien, porque se desmanteló en los años 90 y ya se desmanteló porque quedó obsoleta por la transición a un modelo basado en los protocolos TCP/IP. Pero vamos, que hasta hace relativamente poco, hasta los años 90, ha estado en activo. Luego, en el año 1971, se envió a través de esta red de ARPANET el primer correo electrónico. O sea, para el año en el que ARPANET contaba con los nodos que veis en la ilustración de la izquierda, en la derecha ya esto sería en el 77, un poquito más adelante, veis que ha crecido mucho los nodos, pues en el 71, en el momento en el que ARPANET se componía de los nodos que veis a la izquierda, se mandó el primer correo electrónico de la historia. Y fue enviado por Ray Tomlinson. Este era un ingeniero estadounidense que trabajaba en la empresa BBN, Bolt, Beranek and Newman. BBN era una empresa contratista del proyecto ARPANET, así que indirectamente el Ray Tomlinson trabajaba también para ARPANET, digámoslo así. Este es el hombre que veis en la fotografía de la izquierda. Además que tiene cara de ser buena gente el tío. Bueno, de haber sido, porque ya desgraciadamente falleció hace no mucho. Tomlinson también creó además del sistema de email, creó el uso del símbolo de la arroba. Por eso lo veis ahí en la fotografía con la arroba. Y la arroba precisamente la usaba para separar usuario y dominio, lo mismo que tenemos ahora, vaya. El primer correo no decía prácticamente nada reconocible. De hecho, entrevistaron a Ray Tomlinson años después
Y él mismo explicó que el primer mensaje que envió fue algo así como una prueba de teclados, es decir, una cadena de caracteres así de forma aleatoria. Puso, pues yo qué sé, QWERTY o testing o tecleó cualquier cosa. Ni siquiera se acuerda porque nunca se guardó el contenido exacto, porque ni siquiera él mismo pensó que ese experimento iba a tener tanta importancia histórica. ¿Quién fue el emisor de ese primer email? Pues evidentemente fue el propio Ray Tomlinson. ¿Y quién fue el receptor? Pues también fue Ray Tomlinson, el mismo, porque lo que tenía era el correo entre dos ordenadores que estaban situados uno al lado del otro. Lo que pasa es que estaban conectados a través de ARPANET. Y la cosa es que nunca obtuvo un premio Nobel, que podéis pensar, bueno, le darían un montón de reconocimiento a este hombre porque inventó una cosa que utilizamos todos los días y constantemente. Pues no, nunca obtuvo ningún premio Nobel. Por cierto, tampoco lo iba a obtener porque no existe oficialmente el premio Nobel en la categoría de informática o tecnología. Deberían ponerlo, pero no existe. Pero bueno, sí recibió evidentemente muchos reconocimientos internacionales muy importantes. Como curiosidad también, ahí lo tenéis en 2009, o sea, hace no mucho. Eso fue en España y ahí estaba recibiendo el premio Príncipe de Asturias. Se lo estaba dando ahí, pues veis los reyes, Felipe y Leticia, haciéndole entrega de este premio Príncipe de Asturias. Eso fue en 2009, como digo. 2009, que no fue hace mucho tiempo. Ray Tomlinson nunca patentó su invento, ni buscó fama, ni nada. Se ve que era una persona bastante humilde. Y por desgracia, como he dicho antes, murió en 2016 a los 74 años de un infarto. Pero bueno, actualmente es considerado por la comunidad científica y tecnológica como uno de los grandes padres de Internet, junto a Vinton Cerf, Robert Kahn y Tim Berners-Lee, que de estos pues vamos a seguir ya hablando en el siguiente vídeo porque si no nos va a salir demasiado largo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Esto va a ser la primera parte de esta historia de la nube y de la evolución de Internet, y ya seguimos en el segundo. Espero, como siempre, que lo que hemos visto hasta ahora en esta primera parte os haya parecido interesante.